nuevamente aquí mi amigo y compañero de trabajo, Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y estamos hoy reunidos para ver justamente un tema muy bonito, que nos debe tomar 2 horas y días tal vez conversarlo. Así es. El mundo en el rotomoldeo, o el rotomoldeo, cómo ha crecido en el mundo. Quisimos empezar hoy con un tema que nos inquieta porque todo el mundo queremos innovar, todo el mundo queremos hacer algo diferente. Y sobre todo, ya que hemos visto en la sesión pasada toda la línea de colores y aditivos que tenemos para nuestras resinas, es de ahí que decidimos dar este tema. Claro, como me comentas, Moni, el mundo del rotomoldeo hoy en día ha tomado mucho auge, presencia justamente, a comparación de otro tipo de procesos del plástico de transformación, porque es un proceso muy noble, el cual uno puede desarrollar cualquier pieza que se imagine. Lo único que necesita es prácticamente ponerlo, plasmarlo en un boceto y posiblemente ya en un molde. Es la parte esencial. Así es, como dice nuestro eslogan, nosotros ponemos los compuestos y ustedes ponen la imaginación. Así es. Entonces, me gustaría mostrar una gráfica que tenemos, no sé si se está viendo ahorita en este momento el video, una gráfica con la división del mercado de ropa. Por ahí la tenemos ya disponible. Perfecto. En esta gráfica lo que podemos ver nosotros es qué mercado tiene mayor número de consumo, no mayor número de fábricas, el número más grande de consumo en toneladas de automóvil. Como podemos ver, Eric, el mercado más grande es Estados Unidos y Canadá. Obviamente es una extensión territorial bastante grande. Muy amplia. Muy amplia. El segundo mercado más grande es la parte de Asia, que consume un 22% del mercado. Contemplemos que en Asia tenemos a China, que es un productor gigante de moldes, de máquinas, es la fábrica del mundo, ¿no? Exactamente. En tercer lugar está Europa, con un volumen de un 19-20%, que a pesar de ser tantos países, estamos hablando de que solo la Unión Europea lo conforma 27 países, es un mercado no tan grande en número de habitantes como Estados Unidos y Canadá. Así es. Después tenemos a Latinoamérica, que tiene los territorios más grandes como México o Brasil, y tienen ciertos productos que han ido desarrollando con el paso de los años, y otra parte pequeñita que daría entre África, Australia y Medio Oriente. Entonces esta gráfica lo que nos deja ver son los mercados más grandes, tienen mucho que ver el número de pobladores, que es el consumo de plástico que tienen, el desarrollo tecnológico, los climas y en general pues, las necesidades que han ido enfrentando cada mercado. Sí, que van teniendo conforme, digamos, el paso de los años ha debido, bueno, va a generar una necesidad, ¿no? En ciertos mercados, como lo comentas. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos y Canadá es un mercado que la mayoría de la población le gusta practicar deportes, entonces mucho de los productos que se realizan, ¿no? Van enfocados a ese tipo de mercado, como puede ser un kayak, ¿no? Para hacer un tema, ese tipo de deporte, también esquiar, puede ser, y algo que ellos comúnmente para ese tipo de deportes es el tema de las hieleras, los coolers. Hace unos 5 años, yo creo más o menos, empezó un boom, porque las hieleras anteriormente se fabricaban más por soplado, ¿no? Sin embargo, se encontró un rotomoldeo un mercado digamos, muy importante porque se pudo acoplar justamente esta necesidad, pero no nada más el poder enfriar, ¿no? Ciertas bebidas, sino que también adaptar otras necesidades como puede ser el poder cargar tu propio teléfono, el poder escuchar, ¿no? Entonces, ese tipo de necesidades hace que el mercado, en este caso el rotomoldeo, vaya tomando nuevos productos o nuevas piezas para rotomoldear, ¿no? Otro tema muy importante también es esas como tipo casitas que son para los ganados. Eso es muy importante. El clima determina mucho también pues parte de cómo cubrir esas necesidades, ¿no? En Canadá y en Estados Unidos vemos fábricas que no tan solo hacen una casita para que viva el ganado, sino son casitas para que viva el ganado y pueda ser más rentable, ¿no? Para el tema de ordeñarlos o para el tema después del ganado, para la carne, etcétera, etcétera. Se ha desarrollado esa parte. Exactamente. Y, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá no han desarrollado los tanques parados.
No, de hecho para ellos el tema de agua no es como un tema puntual o digamos primordial en ese momento, Claro. porque lo decimos así en rotomoldeo, sino tiene otro tipo de enfoque, ¿no? Es, el uso del rotomoldeo. Claro. ¿No? Por ejemplo, también el tema de la industria, ¿no? Hoy en día parte de algunos mercados el tema de almacenamiento de sustancias químicas, de productos alimenticios, son auges muy importantes porque a comparación de otro tipo de industria como puede ser el acero, que cada vez se ha hecho más caro, entonces se ha buscado la necesidad de poder reemplazar ese tipo de productos como puede ser la tubería, ¿no? O también los tanques de grandes volúmenes, pero para almacenar solamente son piezas estáticas, solamente se dedican a almacenar esa sustancia. Y para eso se consideran ciertos grados de resina o tenemos la resina adecuada, ¿no? Para este tipo de productos. El tema, por ejemplo, de la construcción, hoy en día, bueno, recordemos hace unos ayeres todavía, el tema del mezclado era con mezcladoras de metal, pero ¿qué pasaban? Prácticamente a corto plazo se dañaban, se abollaban, son muy pesadas, no son prácticas para poderlas transportar. Entonces, en rotomoldeo lo que se ha hecho es mejorar ese tipo de pieza con un polietileno que en este caso se maneja el HD, que es un material, como sabemos, el cemento es muy abrasivo, muy corrosivo, y con el alta densidad lo que ayudamos es evitar la corrosión y facilitar justamente la transportación. Es más ligera, por ejemplo. Claro, lo que es la estructura, la base, pues tiene que ser metálica, pero donde se lleva a cabo la mezcla es totalmente plástico. Así es. En esta presentación que tenemos ahorita en este momento pueden ver parte de lo que ha sido, yo diría, lo más emblemático en Norteamérica. Evidentemente la tecnología que tiene Estados Unidos permite tener incluso piezas rotomoldeadas en el océano que van mapeando todo el océano. Sin embargo, lo más conocido son todos los playgrounds y juegos que se venden en centros comerciales, que los veo uno en los McDonald's o en los parques, que son muy conocidos y son de muchísimos colores. Es un producto muy alegre porque a la vista es súper agradable. Tenemos el tema de las casas de perro o casas de mascota para gatos, hoy que está muy de moda para todas estas nuevas generaciones que no queremos bebés, que queremos gatos y perros. Ha crecido mucho, pero tomamos otra vez el tema de los hábitos. En Estados Unidos y Canadá tienen cómo recibir su correo, sus casetas postales rotomoldeadas. Evidentemente en nuestros países latinos esto no se utiliza, pero allá es todo un sector de mercado, o la recolección de periódicos, eso depositan unas monedas en la calle, en algún dispensador, y te dan tu periódico. Eso pues aquí tenemos a alguien que lo vende directamente en la calle o en el puesto, y es diferente. En el transporte público, en el metro posiblemente, uno se debe en el periódico. Y obviamente, ¿qué hay de diferente en esto? Claro, que el kilo de rotomoldeo que se hace en este tipo de productos tiene un valor totalmente diferente. El tema de las hieleras, como comentaba Sergio, fue un boom muy grande en Estados Unidos. Hay marcas muy famosas reconocidas que ahora están prácticamente teniendo presencia a nivel mundial, pero nuevamente Estados Unidos y Canadá son países con lagos que disfrutan mucho de la pesca, que dentro de su cultura está tener a veces alguna lancha, un kayak y una hielera. O digamos el tema familiar en los fines de semana, ir a hacer camping, ¿no? Para ellos es muy común salir siempre fuera de los fines de semana al tema del bosque, a la naturaleza, y pues llevar justamente el tema de las necesidades y poder almacenar adecuadamente para que perdure, ¿no? Claro, entonces es parte de lo que nosotros vemos en Norteamérica, que es el mercado más grande, el mercado poblacionalmente, yo creo que más extenso, ¿no? El segundo mercado del que queríamos platicar, Eric, pues es el que más nos gusta, el que más conocemos tú y yo, que es el mercado de México. Dentro de México, bueno, nosotros nacimos aquí hace 22 años, la compañía, no nosotros. Y dentro de este mercado, obviamente ustedes pueden ver la presentación, un tanque para donde México se ha distinguido de todos los países de Latinoamérica por el desarrollo. No sé si nos quieres platicar algo de eso. Claro, justamente en México, en los años 60 aproximadamente, un poquito más, empezó el tema de poder cambiar el almacenamiento del agua potable, ¿no? En México como tal siempre había una necesidad, ha habido una escasez de agua, y en su momento los tanques, el almacenamiento de fibra de vidrio era concreto, cemento,
pero al nacer el tema justamente del tanque, nació con un diseño que era bicapa. En México no es muy común ver tanques para el almacenamiento de agua monocapa. ¿En qué sentido? Siempre buscamos tener esa protección solar porque recordemos que los rayos ultravioleta UV justamente penetran y pueden generar moho, algas, bacterias posiblemente, pero no debido al plástico, sino en ocasiones se debe a una reacción secundaria, por ponerlo la palabra reacción, al tipo de calidad de agua que se está almacenando. Entonces, al estar en contacto esas sustancias, pues generan ciertos factores que pueden ser esas algas, esas bacterias, que cuando uno las ingiere, pues podemos tener problemas de salud posteriores, ¿no? Entonces, nosotros en México nacimos justamente con esa necesidad y empezamos siempre con un tanque negro por fuera, blanco por dentro. ¿Por qué negro por fuera y blanco por dentro? Porque hace poco alguien me dijo, y sí sabes por qué iniciaron así. Yo sé que hay tanques, la gran mayoría son beige por fuera, o color arena, azules, pero ¿por qué se inició con un tanque negro por fuera, blanco por dentro? Se inició justamente en color negro, porque el color negro por su naturaleza, el pigmento, bloquea prácticamente el tema de los rayos ultravioleta. Entonces los rayos UV, entonces siempre debe de mantener esa capa externa o capa intermedia, ¿no? Porque las tendencias o las nuevas tecnologías que hay de fabricar tanques son desde un bicapa, tricapa, tetracapa, ¿no? Por ejemplo. Entonces nació con esa necesidad para bloquear los rayos UV y la capa interna en color blanco para poder apreciar el agua, o sea, ver justamente cómo estaba esa calidad, que fuera limpia, pura, que se viera cualquier detalle, cualquier contaminación. Así es. Y eso nació porque con las pruebas, pues solamente era negro y natural, pero el agua no se veía. Y claro, en varios mercados, en varios países de Latinoamérica, hoy en día también hacen ese tipo de tanque, ¿no? Y son como que la misma réplica del tanque bicapa, de negro por fuera, blanco por dentro. Hay algunos que todavía manejan el tanque negro, por ejemplo, y solamente una capa natural, pero sin embargo no se alcanza a visualizar el agua, solamente se aprecia un poco el agua mira grisácea por el efecto que hace el natural, que no es blanco, como bien sabes, Moni, sino es lechoso, y se alcanza a ver un poco el negro. Entonces, en México, lo que se hizo en su momento fue fabricar tanques en color negro. Posteriormente, la tendencia fue a que ya el tanque, a pesar de que sea un producto para almacenamiento, también fuera estético, llamativo. Entonces salieron las tendencias en color arena, para un color más cálido, digamos, al hogar, o el color azul. Otros mercados ya tienen la tendencia en color como ladrillo, para que sea un poco más, digamos, un tanque enfocado. Que se vea más parecido a la construcción. A la construcción, exactamente, colores verdes también, ¿no? Okay. Entonces la tendencia ha sido siempre negro, beige y azul normalmente. Perfecto. Bueno, y en México, después del tanque, que tomó un boom, y bueno, hoy todas las casas necesitamos un tanque de agua, precisamente lo que platicábamos, el clima y la escasez de agua. Exacto. Tenemos zonas desérticas en nuestro país, sí, tenemos zonas donde no hay nada de agua y tenemos que almacenarla. Pero también, con el paso del tiempo, se desarrollaron otros productos que van ligados como la casita del perro, de mascotas, exacto, un poco de macetas o materos, como le dicen en Sudamérica. Pero lo más importante fue lo que se ligó al sector de la construcción, así es, que fueron las barreras viales, los traficamos, que en algunos otros países, y nuevamente los vecinos del norte tenían mucho más años. Así aquí es. En México tendrá tal vez unos 10 años que empezaron a surgir las barreras viales, y al empezar las normas de separación de basura, de residuos, de vidrio, plástico, hubo una codificación especial, ¿no? Los botes de basura tienen que llevar un color. Sí, un color para hacer la referencia a la basura, en este caso la materia orgánica y no orgánica, por ejemplo, a la separación de papel, a la separación de aluminio, y en algunos casos también al tema de los residuos químicos, ¿no? Algún desecho químico que se tenga. Entonces hay un color, puede ser rojo, puede ser amarillo, ¿no? Dependiendo de la codificación que se tenga. Sí. Pero también surgió porque en algún tiempo se fabricó por inyección. Entonces, ¿qué pasaba? La pieza, sí, te podía durar a lo mejor unos 5, un año aproximadamente, pero no tenía esa resistencia requerida en el momento de la manipulación. Claro. Entonces, lo que se hizo con rotomoldeo fue mejorar justamente esa pieza dando mayor espesor, es decir, dando mayor grosor y por ende dando mayor resistencia al impacto, que es lo que mejora. Y lo mismo pasó con el tema de las barreras viales, el señalamiento vial, porque
normalmente siempre en la construcción o en las avenidas o carreteras, cuando se hacía una remodelación o se estaba cambiando o construyendo algo, pues se colocaban como tema de alerta, ¿no? Pero en ocasiones cuando el conductor no llegaba a visualizar la barrera que era por inyección, ¿qué pasaba? Se fracturaba muy fácilmente. En el caso rotomundial no tiene la ventaja de que puede soportar ese impacto, pero en algunos casos no nada más con polietileno. Ha habido países como por ejemplo Reino Unido que maneja un tipo de nylon, Sí. que uno pasa justamente el Como carro, plastisol, ¿no? exactamente, se impacta, pasa, el auto no se daña y el póster queda intacto. Tiene memoria. Tiene memoria, exactamente, tiene esa memoria y le ayuda justamente a absorber esa característica importante que a veces se necesita. Claro. Y también algo importante, Moni, que se me pasó a mencionar en el tema de los tanques, que hoy en día parte de esa capa interna blanca tiene que ver mucho no nada más que son con un color blanco para poder apreciarlo, sino que lleve un bactericida o de un algacida. Súper esencial, sobre todo ya ahora en esta nueva normalidad que vamos a empezar a vivir, ¿no? Correcto, porque obviamente eso nos va a ayudar también a proteger todavía aún más la salud, en dado caso el uso que le vamos a dar a esa agua que nosotros vamos a estar almacenando. Entonces, ese bactericida que nosotros en un momento desarrollamos, ¿no? Es de gran importancia y esencia al uso, en este caso, del almacenamiento de agua potable, o en el caso del agua que se puede llegar a ingerir, ¿no? Entonces, no nada más puede ser en color blanco, se puede manejar en color, digamos, que se requiera con el cliente, no precisamente blanco, nosotros lo manejamos blanco, porque es el color, digamos, de línea que se tiene hoy en día principalmente para la casa. Se puede poner a cualquier materia. Correcto. Perfecto. Bueno, pues de México, que ha sido tecnológicamente para el tema de los tanques pues un maestro, yo diría, para Sudamérica, para Centro y Sudamérica y el Caribe. Pasamos a la parte de Latinoamérica, en donde yo lo dividiría un poco. La parte de Centroamérica se ha quedado mucho en el tema de los biodigestores, fosas sépticas, tanques para agua, medianos, chiquitos y grandes. ¿No? El Caribe, precisamente aunque esté rodeado de agua, que son islas, no tienen agua. Sí. El agua potable no es suficiente. Sí. Por lo tanto, cada una de las islas, como República Dominicana, como Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, tienen sus propias plantas que producen tanques de diferentes formas. La gran mayoría son tanques que no son apilables, en algunos lugares sí son apilables. Exacto. Y ahí termina por la necesidad tan grande que tienen de almacenar agua. Sí, en el caso de lo que sería Pacto Andino, que es un poco Perú, Colombia, Ecuador, tienen mercados diferentes porque se han ido adecuando a los sectores. En el caso de Ecuador, es un país que está muy, tiene una cultura apicultura, la cultura de crear, tienen granjas de camarones y exportan a todo el mundo. Es un creador muy fuerte de camarones. Y entonces ellos generaron sus contenedores, sus alimentadores para esta industria. Todo anteriormente era metálico, actualmente hoy es ya por plástico, en modo rotacional. Lo que tenemos en Chile es mucho los tanques para contener vino, para contener pisco en Perú, y también la parte de Brasil, que es una de las fábricas de alimentos más grandes del mundo. Tienen mucha maquinaria, incluso partes de tractores, partes de... Para hacer fertilizantes, hacer sembradíos y colocando las semillas, por ejemplo, los granos. Sí. Ellos ya manejan silos, justamente para que ya el hombre no lo vaya haciendo, sino la misma máquina lo vaya dosificando y sea, digamos, en una unidad. Así es. Entonces, estos países tienen otro enfoque, evidentemente también necesitan agua y evidentemente también tienen sistemas con poca presión de agua, por lo tanto todas las casas tienen un tanque, una cisterna, pero tienen otro enfoque que va también, en el caso de Ecuador, a la parte de los mariscos, a la parte de Chile, a la parte al salmón, y en la parte de Brasil está muy, muy abierto, pero para el tema de la agricultura, ya que Brasil está considerado uno de los 5 países que alimentan al resto del mundo. Tienen una pregunta, no sé si quieren empezar con las preguntas. Sí, claro. Y nos pregunta Casa Lerma que qué disponibilidad tienen estos materiales y cuál es el mínimo de compra en colores.
Bueno, me imagino que lo que están preguntando es el tema de colores de estos materiales. Nosotros tenemos colores de línea que pueden verificar cuáles son, están en nuestra página o con su directivo. De esos colores de línea, como el beige 1, el azul 5, el gris 1, rojo el naranja 10, 5, rojo 10, verde 15. verde 15, de esa línea de colores nos pueden pedir desde un palette a la cantidad que necesiten. En el caso de algún color que quisieran desarrollar con nosotros, podemos hacerlo. Sin Claro. embargo, la producción mínima es de 10 toneladas. Así es. No podemos producir menos, entonces tiene que haber como un compromiso o un contrato o una orden de compra por esas 10 toneladas. ¿Correcto? Sí, Correcto. gracias. Ok, entonces Sí. regresándonos al tema de Latinoamérica, en el caso de Argentina, Eric, en las visitas que hemos podido hacer, vemos que Argentina tiene muchas similitudes con América Latina, pero también tiene muchas similitudes Con con Europa. Italia, con Europa. Así es. Entonces, Argentina, dada la influencia tan fuerte que tiene de Europa, ha desarrollado mucho diseño. No sé si nos quieres platicar un poquito de los muebles lounge que le llaman Sí, ahora lounge. y de toda la parte de macetas. Claro, me gusta, Manu. Bien, este tipo de piezas, ¿no? Que son los muebles, que son las macetas, que son un tema más de decoración, ¿no? Más estético, tiene que ver mucho, no nada más la materia prima, la maquinaria, sino un papel muy importante es el molde. Normalmente para este tipo de piezas que son los lounge, se utiliza moldes que son de aluminio, que son muy costosos, pero porque la pieza al final lo vale. Es decir, ese acabado que genera el aluminio es con un brillo que prácticamente se llama acabado espejo, uno se puede ver reflejado. Y en ocasiones, dependiendo de la pieza, también le podemos colocar por a lo mejor la necesidad o el uso, implementar algo que se conoce como sandblasteado, que darle un acabado más rugoso, exactamente un poco más áspero. También la pintura electrostática, que genera como algo antiderrapante, se puede decir por la textura. Sigue generando brillo, sin embargo el acabado es más rugoso. En el caso del sandblasteado te genera la rugosidad y la pieza queda en color mate. Y por último también tenemos el teflón. El teflón es algo muy similar a la pintura electrostática que genera una pieza entre brillosa pero también mate, es decir, queda como un punto medio de la pintura electrostática con la parte del sandblasteado. Entonces son moldes que son prácticamente en aluminio y cuando mucho puedes aplicarle a la pintura electrostática lo que es el acero inoxidable, si no, no puedes generar un tipo de pieza de esa calidad, porque al momento de poder ver la pieza estética no va a ser muy atractiva. Okay. Solamente si tenemos la pieza formada con ese tipo de metal que es el aluminio. Digo, a la vista va a llamar más la atención si uno lo llega a fabricar, por ejemplo con la lámina negra, que es como digamos, el metal que más se utiliza para hacer, por ejemplo, los tanques. Que la parte estética no llama tanto la atención, a diferencia de una maceta, ¿no? Que a veces el tema de los acabados, de jugar con las tintas, con los colores y los matices que le das, uno, bueno, hay piezas en maceta que se le dan un efecto ya está marmoleado, como si fuera mármol. Y sí, tú lo tocas, no, es plástico. Entonces, pero la apariencia es como si fuera una piedra. Una piedra, así es. Entonces, esa es la ventaja que tiene el rotomoldeo cuando juegas con la materia prima, con el molde y con los efectos visuales que le puedes dar. De hecho, en algunos casos, tú puedes trabajar con unos aerosoles que puedes pintar el molde y el molde se va a impregnar de esos colores, ya sea para darle los matices a lo mejor a una decoración de algún arreglo floral, por ejemplo, o a un tipo de pieza, por ejemplo, griega, romana, sí, ¿no? Efecto francés, ¿no? Que son detallitos muy finos, muy delicados. Entonces, con ese tipo de moldes, tú puedes obtenerlos sin ningún problema. Perfecto. Bueno, pues de ahí nos preguntan que qué materia prima se utiliza para la fabricación de un jacuzzi temperado. Ok, bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, que por cierto los fabrican en Estados Unidos. Así es. Entonces, aquí para la pieza externa, normalmente manejaríamos lo que es el industrial, ¿no? Porque tiene que tener bastante rigidez y estructura para poder soportar. Y la parte interna tiene que ser con una resina 5.0 por el tema de los acabados internos que necesitamos que cubra, es decir, tenemos que formar justamente cualquier relleno o, digamos, los injertos que hay que colocar en ocasiones de tapones o a lo mejor también de barrenos. Para eso necesitamos el tema de la resina 5.0 porque fluye más fácilmente. Entonces, si trabajamos todo en industrial, lo podemos hacer, pero la pieza interna tenemos que darle menos acabado o menos estructura, perdón,
para que se pueda formar, sino van a quedar huecos o porosidades y al momento de que, digamos, la persona se siente, no va a ser muy cómodo sentir un poco de rugosidad o que se llega a raspar por esos tipos de detalles. Claro, que en ocasiones en el área de acabado se lo podemos dar, pero de todos modos se va a sentir ese borde por la formación ya del plástico. Entonces sería con industrial en la parte externa y con 5-0 en la parte interna. Y un dato curioso es que yo no sabía, empezando en esta industria, me dicen, Jacuzzi es una marca, se dice spa. Entonces, bueno, para hacer un spa rotomoldeado. Tenemos otra pregunta y nos preguntan, ¿se puede rotomoldear en flama abierta piezas complejas? Ok, bueno, todo depende si la pieza compleja... Sí, ¿qué será la pieza compleja? Exactamente. ¿No? Por ejemplo, si es una pieza, por ejemplo, no sé, a lo mejor una maceta que lleve mucho relieve, posiblemente vaya a costar mucho trabajo poder formarla, fabricarla, debido a que vamos a necesitar demasiados quemadores independientes para poder cubrir justamente todos los ángulos que va a tener esa pieza. Entonces, de preferencia, tiene que ser más en un sistema horno o un sistema más de tipo aceite, que son más por transferencia de aceite por calor, pero no es la flama. Entonces, ahí sí podemos formar justamente ese tipo de piezas complejas. Para flama abierta son piezas más simples, que no llevan tanto diseño o que tienen simetrías muy similares. Si no, vamos a tener muchos problemas en cuanto al espesor, es decir, el grosor que no va a ser muy uniforme, o dos, que no nos va a llegar a cubrir, y es casi prácticamente el problema más común o más frecuente cuando queremos fabricar piezas con mucho diseño, pasarlas a una flama abierta, porque la flama abierta, por los quemadores que son prácticamente rectos, tenemos esa dificultad. Pues sobre todo que tendrías que irle dando acabados de manera adicional, tal vez con un suplente o algo así, y obviamente no va a quedar o no va a tener el calor tan uniforme como en el horno, ¿no? Correcto, entonces complica mucho porque no nada vas a sentar un operador, vas a sentar 3 o 4 para que le estén dando justamente en esos puntos que necesitas cubrir adecuadamente, y puedes tener riesgo de que o se te queme la pieza, o que no te forme, o que quede la porosidad en un cierto punto de ese molde. Okay. Bueno, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Hablemos un poquito de Europa, claro. y de la parte de todos los diseños y la diferencia. Sí, es una sorpresa encontrarse que Europa también requiere muchísimo de agua, es un continente con muchos problemas también de abastecerse de agua, pero los tanques, platícanos un poco, porque es algo muy curioso el mercado en cuanto al almacenamiento de agua, porque yo pensaría encontrar tanques a lo mejor con varias capas como lo hacemos normalmente en México, pero digamos que la sorpresa fue que lo hacen a una sola capa y lo hacen ni siquiera a color negro ni a natural, lo hacen en color que son azul, color verde, color gris. Sí. O sea, les encanta mucho el tema del gris o con un tipo marmoleado con puntitos, ¿no? exactamente. Como si fuera mármol. Entonces, pienso que a lo mejor va más enfocado al tema de la estética también, o el tipo de casas o justamente las viviendas, el espacio que tienen se encuentran, porque no son tanques muy anchos de diámetro, sino son más verticales, o son tanques en ocasiones también en forma cuadrada o rectangular. Sí. Entonces, son tanques que ocupan prácticamente cualquier espacio pequeño en que se encuentre la casa, es decir, no precisamente, y también algo curioso, no siempre están en el techo como normalmente se encuentran. Usualmente están como escondidos en un closet. Exactamente, se encuentran a lo mejor en el garage, pero ocultos, casi no se ven, o sea, uno prácticamente dice, a lo mejor tendrán una cisterna, pero no, están a un costado de la casa, de la cocina, del garage, pero ahí está guardado y con un color agradable. A lo mejor lo que en su momento marcábamos era meter un poco de negro por el tema de la intensidad ya del UV, que año con año se empieza a incrementar en cualquier país ya del mundo. Exactamente. Entonces, es algo para ellos normal trabajarlo a una sola capa, pero también algo curioso es que son tanques muy gruesos, es decir, son tanques, por un tanque doméstico de 1000 litros, por un ejemplo que es el estándar, sí, ¿no? Con un grosor sólido de 6-7 milímetros, que comparación, por ejemplo, de México se logra 10 milímetros, pero de esos 10 milímetros, entre 4 y 5, cuando muchos son sólidos, el resto es la espuma, el rotofón que nosotros utilizamos,
para darle ese cuerpo, darle ese grosor a esa pieza. Para ellos el tema justamente del rotofoam o la espuma de polietileno no es muy común, apenas están como que probando porque ellos en su momento lo que más utilizan, claro, por transferencia de calor para aislar la temperatura, es el poliuretano. Pero por ahí han habido ya varios clientes Sí. que han Están empezando a probar. a probar justamente ese material, la espuma de polietileno, porque saben que es compatible con la misma capa sólida. Así es. Y bueno, dentro de Europa, evidentemente por región, igual tenemos Así es. zonas que se dedican, como el caso de Finlandia Ah, o una parte de España, a hacer contenedores para salmón. exactamente. Recordamos que bueno, Noruega es una de las regiones del mundo, salmón. la más importante para los salmones. Y en la producción de contenedores o bines, el Exacto. rotomoldeo, el más grande, la fábrica más grande está en Finlandia Así y es. otra parte que está en España. Tenemos también en la lámina, podrán ver, la industria automotriz, a pesar de que ya hoy la gran mayoría de autos tienen alguna parte rotomoldeada en otros tipos de materiales, no Sí, sí, propiamente de polietileno. lineales. Hoy, bueno, pues tenemos incluso ya autos o pequeñas cabinas que pueden utilizarse como una especie de moto, donde toda la carcasa o todo alrededor va El rotomoldeado. rotomoldeo, así es. Y también otro tema, digamos que para ellos es muy importante es el tratamiento de aguas. Sí. Normalmente lo que, bueno, yo lo separaría de Europa y América Latina, es que para nosotros el biodigestor es recolectar el agua de donde venga de la casa, es decir, de cualquier servicio, Sí. de la cocina, de la regadera, de la llave, ¿no? Entonces, para Europa no, para ellos el tema de un tanque séptico y un biodigestor sí cumplen funciones muy distintas. Totalmente diferente. Y para cada residuo de agua que hay, por ejemplo, de un autolavado, eso sí me llama mucho la atención, tienen cómo tratarla, aunque el equipo, digamos, la pieza rotomoldea sea muy similar, el acondicionamiento interno de acoplamiento de piezas para poder purificar cambia drásticamente. Entonces, me llama mucho la atención porque ellos sí, en la que, digamos, cada vivienda tiene diferentes conectores para poder reutilizar el agua, pero como se debe, dependiendo del uso. Si no las mezclan, o sea, no mezclan el agua que puede salir de regadera, no la vas a mezclar nunca con el agua que va a salir de cuando lavas tu Así carro es. o lavas trastes. Correcto, entonces es algo que ellos han tomado mucho auge y mucha importancia. De hecho, tienen ellos su propia norma y cada país se ha ido acoplando a hacer como una homologación, Sí. porque depende justamente de cuando, bueno, el tipo de suelo. Entonces, en las regiones de Europa, la tierra no es la misma, entonces se han acoplado dependiendo justamente del tipo de suelo, pero manteniendo, digamos, el mismo esquema de hacer la purificación y separación Sí. de residuos. Y algo también muy importante, por ejemplo, hace rato lo mencionamos en Argentina, fue la tendencia que hay en Italia con el tema del diseño. Para ellos, el tema, bueno, los muebles, las máquinas, la decoración son profesionistas en lo que hacen, o sea, detallan cualquier, digamos, o esculpen cualquier detallito que uno necesite en la pieza y lo pueden formar. Entonces, hay piezas, por ejemplo, las lámparas, que llevan mucho relieve, mucho diseño, mucho detalle. Ellos lo pulen perfectamente porque es un arte al final del día hacer ese tipo de acabado en un metal y posteriormente ver cómo lo rotomoldeamos, pero para al final la pieza copie lo mismo y tú lo veas prácticamente en lupa y no tenga ni un porito. Sí. Y se vean muy formados las líneas, cada línea, cada detallito se ve. Sí, sobre todo el tema de las luminarias, la Así decoración, el tema de jardinería, muebles de jardín. Sí. Es sorprendente la línea tan grande que pueden tener. Con los diseños, la gran mayoría están hechos en Italia, pero tiene un muy buen mercado, ¿no? Claro. A pesar de que pues, muy pocos meses al año hay sol y jardín, tienen un muy buen mercado. Igual que también toda la parte de tratamiento de basura, ¿no? Es punto y aparte cómo tratan de separar la basura y el tipo de contenedores que hacen. Correcto, ellos tienen justamente no nada más la materia orgánica, también el vidrio, sí. Pero justamente lo que es botella se vidrio en otro tipo de contenedor y digamos la tecnología que ellos utilizan, porque no son piezas que quedan siempre a la intemperie. No son piezas que van enterradas. Van enterradas, ¿no? Entonces eso llama la atención porque uno lo ve y dice, no, pues a lo mejor es un tanque pequeño, pero cuando llega, digamos, el camión sí. A sacarlo, vaciar y lo vuelve a enterrar, es algo, digamos, impresionante ver cómo está hecho la innovación
porque se acopla prácticamente al suelo y la tecnología que ellos utilizan con el plástico y los accesorios para que pueda instalarse nuevamente esa pieza y volver a hacer la misma función. Sí, estamos hablando que son piezas que van hasta 3 metros bajo tierra, ¿no? Así es. Y más que nada me impresionó más algunos de los clientes que me mostraron cuando hacen la instalación en las playas. Entonces, porque como es arena, la arena es muy boja. Entonces, ellos acoplan justamente ahí un poco más de profundidad, pero la pieza no se deforma, o sea, sigue manteniendo Ni se mueve ni ni nada. A pesar de que la arena, pues como dices, no le ayuda a estar fija. Sí, no es firme. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Claudio Cabrera y nos pregunta si se puede reforzar los productos rotomoldeados con fibra de vidrio. Se puede utilizar sí la fibra, pero en poca cantidad. La desventaja que va a tener la fibra de vidrio es que a un impacto se va a romper, quebrar, ¿no? exactamente, se va a quebrar, y al menos que la función final de esa pieza sea estática. Si va a tener movimiento, con esfuerzo. así es, si no va a tener algún esfuerzo es posible, pero si va a estar en movimiento o va a estar, digamos, bajo presión, no es recomendable ponerle, digamos, ese refuerzo de fibra, porque va a reventar en cualquier punto, ya sea en la parte baja o en la parte alta. Lo que podemos hacer como recomendación es reforzar con mayor espesor. Es la única manera de poder ayudar. O dos, de poder cambiar en dado caso de un grado que tenga mayor densidad para que pueda ser una pieza más rígida o con mayor estructura. ¿Otra pregunta? No por ahora, sí. Bueno, pues después de estar en la parte de Europa y de ver sobre todo los impactantes diseños que vimos, y que al final tenemos una presentación para que podamos ver todas las líneas de las que hemos platicado. Tenemos la parte de Australasia, es una parte muy grande del mundo. Yo lo dividiría en dos, la parte de China y Singapur, que es donde hay un número bastante considerable de rotomoldeadores, y la parte de Australia y Nueva Zelanda, que también es un mercado grande territorialmente, pero poco explorado. La parte de Australia y Nueva Zelanda tienen unas normas medio rígidas, producen tanques muy grandes, tanques para agua, igual son lugares que tienen problemas en el almacenamiento. Sí, sequía de agua es necesario. Y alimentación de ganado. Hay muchos alimentadores, que vamos a ver más adelante, donde se ve una pieza que tiene varias tomas para el ganado, 20, 15, 30 tomas para un ganado, y es como los están alimentando. Es un mercado más de almacenamiento de agua y de agricultura también. Así es. La parte de Asia como tal, la parte de China sobre todo, no sé si nos quieras platicar del proyecto parecido a lo que hemos estado viendo. Sí, hemos trabajado. Bueno, China, por ejemplo, tiene un mercado muy amplio, muy grande en lo que son, por ejemplo, estuches, pero estuches principalmente para la milicia. Hay también estuches para el tema de instrumentos musicales, por ejemplo, ¿no? Pero me llamó la atención justamente porque ese tema de estuches deben de cumplir con ciertas normas de grosor, aproximadamente entre 4 y 5 milímetros, pero adicional a eso también todo digamos, la adición de aditivos extra que se debe de poner, porque corren un riesgo, por ejemplo, el tema de la estática. La estática, al momento como son piezas o los instrumentos que se van a abordar, se genera pólvora o residuo, puede generar una chispa que puede hacer explotar justamente una nube, y ahí sí corremos el riesgo de una explosión, adicionando un retardante a la flama. Entonces, ese tipo de equipos o de piezas son muy complejas en cuanto a la materia prima, porque debe cumplir normas, por ejemplo, en cuanto a un retardante a la flama, una UL, que es una norma internacional, y ya dependiendo el riesgo, digamos, en qué momento queremos de la flama, nosotros podemos dar la certificación. Pero en esa parte, esos estuches deben de cumplir nada más con un aditivo, sino con dos aditivos que deben resguardar tanto la estructura mecánica como también la parte externa ya en uso o la manipulación de ese tipo de productos. Entonces es un mercado muy grande, porque obviamente como China es un país, es una región muy amplia, en cada región, como estado o departamento, debe de tener justamente ese tipo de estuches para poder guardar las armas. No es como que se estén encargando normalmente hoy en día, se tengan en el día. Cada estado tiene, digamos, su milicia, y cada milicia debe tener sus cajas de armamento. Sus cajas de armamento no se pueden traer justamente a, digamos, movimiento libre, sino
Si no utiliza el arma, se tiene que guardar justamente su estuche y listo. No se puede tener, digamos, al aire libre. Ok. Sí. Nos hacen otra pregunta y nos preguntan qué materia es idónea para que las paredes grandes de un producto no se deformen y queden firmes. También queremos saber si es recomendable en moldes de aluminio utilizar agua de enfriamiento. Ok. Eh, bueno, es que dependiendo de la capacidad de la pieza podemos recomendar, porque a veces la deformación no nomás se debe de la materia prima, sino se puede ver al enfriamiento. Si estamos manejando mucho peso o el grosor es, digamos, en exceso, vamos a generar esa deformación por el choque térmico. Entonces, lo que se recomendaría a lo mejor no sería cambiar la materia prima, sino dar un enfriamiento más natural, es decir, al ambiente, y posteriormente sí meter un enfriamiento forzado que es con aire. Adicional, el tema de los moldes de aluminio sí efectivamente soportan un choque térmico, entonces la mayoría justamente de aprovechar ese tipo de moldes, tanto la optimización y cocimiento que cosas tú a menor tiempo, es justamente en el enfriamiento, como es más lento debido a que genera más calor, nosotros tenemos que someter un enfriamiento forzado, exactamente con chorro de agua, y en ocasiones sí una brisa, pero no hay ningún problema, el material lo soporta y no hay ningún efecto de una corrosión que pueda tener ese tipo de metal. Bueno, regresando un poco al tema de China, también, como en todo, los chinos son muy buenos imitando. Entonces, hemos encontrado también muchísimos muebles, muchísimos, sobre todo tipo lounge, juguetes, playgrounds. Hemos encontrado gente que importa la maquinaria completa, los moldes, todo, y monta su fábrica de juguetes en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces, sí, yo diría que todo lo que se ha creado en rotomoldeo a través del mundo, también lo podemos encontrar en China porque es un mercado que inmediatamente imita. Sí, ahí fácilmente encontramos cualquier tipo de pieza, molde, máquina. Así es. Y calibres, ¿no? Calibres en la parte en cuestión del calibre del molde que uno requiere o esté necesitando. Claro. Bueno, y por último nos gustaría plantear un poquito de África. Es un continente que el rotomoldeo pues va prácticamente unos 30 años atrás de lo que va el resto del mundo. Lo que más se rotomoldea son tanques muy grandes y son más comprados por ONGs que patrocinan a ciertas comunidades. Los países que más rotomoldean son Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Kenia, y de ahí inmediatamente mueven países que rotomoldean tanques de 10.000 litros hacia arriba, porque obviamente son para la temporada que hay un mejor momento de lluvias, se puede colectar agua. Es un mercado que está apenas en crecimiento, en desarrollo, y pocos países son los que están rotomoldeando y son los que abastecen a todo el continente. Sí, adicionalmente, cabe mencionar que este mercado en África, el color, digamos, las piezas tienen que ser negras. Totalmente, sí. Y eso se debe justamente al tema de los rayos UV que hay en África, que son más intensos que en otras regiones. Y de hecho, en cuanto a compuesto, el master batch tiene que ser prácticamente muy saturado de color negro. Sí, de negro de humo. De negro de humo para que se pueda soportar esa radiación, porque prácticamente si uno baja la concentración, a pesar de que uno vea el color negro uniforme, sí, bueno, a lo mejor no, visualmente no lo vemos, sí, pero químicamente sí, ya en composición, a corto plazo ese tanque puede romper con la intensidad de los rayos UV. Y algo también importante que hay con ellos, con el mercado de África, es que ellos hacen una red de tanque pero subterráneo. Entonces van haciendo módulos que pueden llegar hasta 50.000, 100.000 litros, o sea, prácticamente un territorio, una tierra, la parte de la tierra, para a lo mejor utilizar esa agua en riego o tener almacenada cuando se necesite y al menos no se esté evaporando por la temperatura. Claro, sobre todo por la temporada tan larga de sequía que tiene el continente. Así es. Y también manejan, hoy en día ya están implementando justamente lo que son los biodigestores, están ya teniendo agua ya, pero principalmente, como lo comentabas, es el tema del almacenamiento de agua. Okay. Nos hacen otra pregunta y es ¿cómo pueden calcular la cantidad de venteos a utilizar en un molde y cuáles son las medidas para los venteos? La cantidad de venteos. Bueno, como tal no hay, digamos, una regla, digamos, una norma, una fórmula que nos diga. Lo que sí se busca es que tenga un respiradero, un venteo adecuado dependiendo del tamaño del molde, es decir, a lo mejor lo mínimo que sí podríamos garantizar porque
Obviamente recordemos que lo que vamos a remodelar es un polvo, entonces al momento de que funde puede tapar, obstruir, y ahí sí vamos a generar una bomba de tiempo por explotar. Sería aproximadamente 2, desde 1.5 centímetros a 2 milímetros. De ahí, en cuestión, por ejemplo, de tanques, que es, digamos, donde más venteo podemos nosotros encontrar, son 30 centímetros, 40, y eso va a depender mucho del diseño de la tapa, ¿no? Porque es donde nosotros vamos a colocar para poder almacenar o, digamos, evitar que se contamine o llegue una sustancia dentro de la tapa. Pero hablando de venteos, yo creo que bueno, es importante pero, para que no rotomoldee tanques, porque el que rotomoldea tanque, pues el venteo es la parte de la boca del tanque, ¿no? Es donde se entra el aire y nos permite hacer ese intercambio de gases que se generan con el plástico. Sí, bueno, el venteo en otro tipo de piezas como un QDS o como un, no sé, una parte de una resbaladilla, es el orificio que permite que haya esa salida de gas y no se sature el molde. Correcto. Tiene que ver con el movimiento de la máquina, con la rotación del molde, por la parte de la complejidad de la pieza. Sí, tiene que ver justamente con el diseño. Si el diseño es muy complejo, es decir, el espacio donde va a fluir el polvo es muy estrecho, entonces colocar aproximadamente en promedio entre 2 a 3 o 4 respiraderos. Claro, analizando que no haya una fuga de polvo, porque entonces, si hay una fuga de polvo, corremos el riesgo de que ese polvo se pueda prender y ahí sí podemos tener un incidente mayor. Entonces, la mayoría coloca cuando son piezas muy pequeñas o piezas con mucha estructura, de 2 a 3 respiraderos, o si es una pieza no muy compleja con un respiradero que tenga 1 pulgada aproximadamente de venteo es más que suficiente. Lo que va a pasar es que en esa zona se coloque lo que es una fibra metálica para evitar que se salga el polvo, pero que sí el tema de gas o el tema de aire caliente y gases que se están generando estén liberando. Eso sí. Bueno, tenemos en la siguiente presentación, la siguiente slide, los tipos de máquinas que conocemos a través de diferentes continentes. Como decía Eric, hay unos de mucha tecnología y hay otros que definitivamente pues son muy sencillos, dependiendo la pieza, la elección de la máquina será dependiendo de lo que van a rotomoldear, así es. Del presupuesto que se tenga y la calidad de lo que se quiera rotomoldear. Correcto. Hoy en día, digamos, prácticamente en Latinoamérica el 80% todavía se sigue manejando lo que es la flama abierta, que es lo que conocemos, ¿no? El otro 20% se ha estado ya manejando lo que son los hornos y han tenido cada vez más importancia o tenido más auge, más presencia por el tipo de piezas a fabricar. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Canadá, Europa, se han ido innovando o han ido obteniendo otro tipo de máquinas como son robots, prácticamente, que es algo innovador. En Bélgica. Exactamente. La planta matriz está en México, como comentas, y es un robot que solamente con resistencia se calienta, funde, y el robot prácticamente hace todo. Es como las plantas automotrices hoy en día que arman prácticamente un coche, lo mismo ahora está haciendo ese tipo de robot, pero no. De hecho, esa pieza que rotomoldean es para la industria automotriz. Así es, entonces fue como un desarrollo, a lo mejor porque parte de las piezas que se forman en la industria automotriz hay que cuidar mucho la contracción digamos, de las piezas, porque cuando no ensamblen con la contracción, pues prácticamente esa parte o ese producto queda rechazado. Entonces, con ese tipo de robot uno controla también esa contracción y nos ayuda justamente a evitar tener deformaciones o dimensiones diferentes. Otro tipo de máquinas también que me llamó mucho la atención fue la máquina Pérsico, que se trabaja nada más justamente lo que es con aceite y es una máquina muy precisa para poder hacer piezas muy complejas o las piezas que llevan mucho diseño. Por ejemplo, toda la parte de launch se fabrica con ese tipo de máquinas, por ejemplo en Italia, porque son máquinas muy precisas y con un acabado excelente. Perfecto. Bueno, pues nos gustaría ver la siguiente presentación, el siguiente slide. Tenemos una serie de asociaciones a nivel mundial que van englobando producción y todos los miembros, tanto como proveedores de resina, máquinas, moldes, y dan muchos cursos. En México no tenemos una asociación, tenemos la asociación de la DIPAC, que tiene una división de rotomodeo, y es nueva en México, pero bueno, pues siempre estamos a su disposición, sobre todo el ingeniero que tiene toda la experiencia del mundo
quisimos hablar de estos temas porque afortunadamente Polímeros tiene hoy la presencia en todos estos lugares de los que platicamos. Hemos podido visitar las empresas y de maravillarnos de tener nuestros productos 100% mexicanos en estos destinos. Al final tenemos una presentación que me gustaría hacer. Estamos primero viendo la parte del sector de sillas o bancos, donde ustedes pueden ver que es muy sencillo hacer diseños totalmente diferentes. Después tenemos muebles lounge, que son en colores. Tenemos una línea de camastros, toda una línea de playgrounds, que son muy conocidos, muy diversos. Los montables, que bueno, pues también estos se venden muy bien en nuestro país y desgraciadamente no son productos nacionales. Sí, no se fabrican aquí. La parte de trineos, que seguramente en México no se utilizará, pero pues también son muy buenas ideas para otros sectores. Tenemos también las sillas para escuela, para colegios, los lockers para diferentes sectores, sillas de parque donde quedan colgada la gente y pues, se ven muy lindas, muy estéticas. La parte de luminarias, que es también muy interesante y que hoy se venden en varios retails de nuestro país y desgraciadamente no están producidos en México, son de importación. Tenemos también dentro de la misma parte de luminarias y macetas, sillas que tienen algunas caritas o son de formas diferentes. La parte de las casas de perro o las casas para las mascotas. Sí, los gatitos. Las casas para el ganado, como platicábamos. Después tenemos la parte de hieleras y accesorios, estuches para guardar instrumentos musicales. La parte de kayaks. Sí, que han tenido más auge por el tema de difuminación de color, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces eran solamente un solo color hoy en día. Ahora exacto, las técnicas de pintado del polietileno son increíbles. La parte de todos los juegos marítimos, todos los carritos que hay, que también hay en México, pero no que desgraciadamente no se fabrican aquí, pero también ya los tenemos en México. Tenemos una línea muy amplia de tanques horizontales, verticales, fosas sépticas, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de Rusia, clientes que utilizan nuestros materiales para hacer fosas sépticas, botes de basura que soportan temperaturas menores a los 30 grados bajo cero. Sí, son condiciones muy extremas. Así es. Los baños, que son mucho de diseño italiano, que en México tenemos un fabricante, tenemos algunos en Argentina también, los baños portátiles, que antes eran de fibra de vidrio, ahora son toda la parte de contención de basura, botes de basura, contenedores para basura, de diferentes formas. Tenemos desde los que se hacen en Brasil y en Europa, que son en tierra, hasta los pequeños que se hacen para la vía pública. Mucho tema en Estados Unidos. Aquí tenemos unos refugios no para el COVID, no para el fin del mundo, pero tenemos refugios para los tornados, toda la parte de Kansas, donde puede haber tornados. Bueno, pues aquí hay refugios de plástico que están en la parte interna. La parte automotriz, como les decíamos, también está muy desarrollada. Sí, también. No sé, yo pienso en México, tanto que se usan los visitaxis, en Latinoamérica los he visto en Colombia, en Bolivia, en Perú. Deberíamos tener, en lugar de que la caseta sea de fibra de vidrio, uno debería ir automoldeado. Así es. Toda la parte de señalización vial. Sí, ya depende de colores porque... Exacto, depende de la norma de cada país o del gusto de cada país. Y hasta en las dimensiones, porque normalmente lo que es todavía México y Centroamérica sí es la misma, pero algunos ya son más bajitos o más cortos. Claro. La parte de muelles, que también tenemos de las playas más lindas del mundo en nuestro país, y tenemos muelles de madera, hoy se pueden hacer muelles de rotomoldeo, se van ensamblando, se van acomodando de acuerdo a la necesidad. Las boyas, que se empezaron a producir en Noruega, hoy ya se producen en todas partes del mundo. Y el tema de los maniquís, que anteriormente pues también eran de fibra de vidrio, hoy ya actualmente se hacen en rotomoldeo, hay fábricas en México y en Brasil también. Unos también en Colombia, y más que nada por la técnica que hacen de iluminación interna, que hacen un juego de luces, ¿no? Así es. Algo muy llamativo.
Pero bueno, pues en general, como bien dijimos, nos podremos extender todo el día hablando de lo que hemos visto en el mundo del automodelo. Como pueden ver, el tema es la imaginación, el mercado y el área de oportunidad que ustedes encuentren en cada uno de sus países o en cada uno de los sectores. Sí. Siempre pensando en que podemos sustituir algún producto o podemos generar un producto nuevo. Ahorita que va a estar muy en boga eso de lavarse las manos en cada esquina, tener toallitas para limpiarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es como tiempo de reinventarse y el automóvil es un muy buen proceso que nos permite cambiar de tema. Nos quedan para terminar, porque ya vamos a terminar, dos preguntas pendientes. Y la primera es, ¿qué sería más idóneo aditivar con Antube el polietileno pulverizado según sea el uso que se le vaya a dar? ¿Con Antube? Sí. Es que no sé qué sea el Antube. Sí, aquí está una referencia al Antube. Ok, bueno, pues igual ahorita le vamos a contestar. Sí, pues no sé qué sea el Antube. Ok, la siguiente es ¿cómo influye el índice de fluidez del material respecto a la velocidad de rotación del molde? Ok. Bueno, en este caso el índice de fluidez, a medida que es mayor la velocidad, y si tienes una baja fluidez, lo que va a pasar es que el material se te puede aglomerar. Entonces, pues se va acumulando en sí la resina fundida y empieza a generar unas como pelotitas. Y si dejamos demasiado tiempo, el tiempo de residencia rotando, esa pelota en vez de hacer una pelota, por ejemplo, de béisbol, puede ser una de básquetbol. O sea, termina hasta de unos 5 o 10 kilos dependiendo del volumen o dependiendo de la cantidad de masa. Entonces, si uno tiene mayor velocidad, hay que consumir o utilizar en este caso una resina de mayor fluidez que le pueda ayudar. Entonces, en este caso, lo que podemos mejor trabajar o digamos, modificar sería más la velocidad de rotación, que es algo que nosotros manualmente podemos modificar sin ningún o disminuir. Exactamente. Y por último, nos preguntan si todos los materiales Rotolen, incluyendo los de colores, tienen certificado de calidad FDA. Uy, ese es un tema que vimos hace como un par de foros, pero es bien importante saber. Yo preguntaría primero, ¿por qué requerimos tener una certificación FDA? Así es. Si la pregunta es, porque este contenedor va a estar en contacto con alimentos, va a estar en contacto con medicinas, sí. Está bien, pero primero preguntarnos por qué lo requerimos. El FDA, no sé si nos puedes comentar, Eric, de la resina virgen cuando llega de los reactores. La resina por su naturaleza ya digamos, en cuestión de polimerización del reactor, ya cumple con el FDA, es decir, ya su naturaleza misma ya nos garantiza tener ese FDA. Solamente lo que hacemos es un requisito, tal cual es, ¿no? De mandarlo al laboratorio para que nos garantice que sí cumple con ese documento, con esa certificación. Y en comparación de otros grados de resina, no. Ahí sí que tener que aditivar para tener ese grado. En nuestro caso, por su naturaleza misma, lo está dando. Claro, ahora es importante, si ustedes quisieran algún color, porque nos van a pedir diferentes, quiero un gris, pero quiero que lleve FDA porque es la capa interna de un tanque que va a tener olitas. Ok, no hay ningún problema, lo podemos hacer, pero tiene que ser previo porque nosotros tendríamos que mandar a hacer nuestro master batch con una certificación FDA. Los colores de línea no lo tienen hoy. Si ustedes requieren un azul 5, no pasa nada, está listo, pero no tiene FDA. Lo que tiene FDA es la resina. Al pedir el material es cuando ustedes dirán, sí quiero que tenga FDA, entonces produciremos para ustedes un color que tenga FDA. Claro, porque ya es el compuesto en general. Entonces ya incluimos el master la resina y el master batch. Así es. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias otra vez. Vamos a estar contigo en este foro. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a todos por vernos. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.